Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Ya estamos a 9 de diciembre del año 2021. Jocelyn Medrano, Deli Vargas con ustedes. Jimmy tiene el día libre. Junto a todo el equipo le damos esa cordial bienvenida. Gracias siempre a Dios por darnos una nueva oportunidad de vida. Todo el equipo que hacemos posible esta edición, pues también damos esas gracias. Iniciamos las informaciones con los principales titulares que abordaremos más adelante en nuestro segmento Mirada Global. Entre ellos, en Estados Unidos ya se impuso sanciones a dos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. Otro de los titulares es en el Reino Unido. Ahí se realizarán nuevas medidas de prevención para evitar la propagación de la nueva variante del COVID-19 Omicron. Esto más adelante en nuestro segmento Mirada Global. Mientras tanto, vamos a presentarles a ustedes una noticia nocturna, ya que una camioneta terminó volcada después que una rastra la impactara cuando circulaba en el sector del paso desnivel de Portezuelo. Ronald Rodríguez estuvo en el lugar y nos cuenta. Volcada en el paso a desnivel de Portezuelo, terminó una camioneta que era conducida por el ciudadano Rafael Dávila, de 52 años, después que una rastra lo impactara cuando circulaba en la parte de arriba del paso a desnivel. El conductor del pesado vehículo luego se fue a estrellar contra el muro de una empresa ubicada a escasos metros. Este fue señalado por testigos de manejar en supuesto estado de ebriedad. El señor de la camioneta venía el más despacio. Entonces el del furgón viene tomado, el señor del furgón parece. Y lo pasó, lo agarró en la esquina de la camioneta y lo volcó. Y él pasó de viaje, parece que no pudo poner freno o se quiso dar a la fuga. Pasó de viaje y se fue a estrellar allá en la aceitera real. Afortunadamente, don Rafael no sufrió lesiones de gravedad. La camioneta me empezó a dar falla, pero yo puse las luces de parqueo. Pero no había terminado de poner las luces de parqueo cuando oigo que el maje viene desmangado, lo miro por retrovisor y me agarró del trasero de la camioneta, me la levantó en el aire y ahí empezó a rebotar con todas las cosas de aquí para allá. Se fue a estrellar a la aceitera. ¿Usted estaba estacionado ya o venía circulando? Venía circulando, pero la camioneta me empezó a baja velocidad a correr, porque me empezó a dar falla la camioneta, pero puse las luces de parqueo porque vengo a subir. Pero el maje dicen que está bolo y tiene ahí 2 grados y pico de alcohol. El conductor de la rastra, Felipe Antonio Durán García, de 51 años, fue detenido por la Policía Nacional. Le practicarían la prueba de alcoholemia para determinar si iba o no bajo los efectos del alcohol. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución con 25 votos a favor y en la que afirma que el gobierno de Nicaragua no cumple con los compromisos adquiridos en la Carta Democrática Interamericana e insta a la realización de un diálogo con todos los partidos políticos para, a su vez, elecciones presidenciales y parlamentarias. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó este miércoles con 25 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, una resolución en la que se detalla que el gobierno de Nicaragua no cumple con los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana. Esta resolución condena la falta de cumplimiento de los compromisos internacionales por Nicaragua. Lamentamos que el gobierno de Nicaragua haya rechazado cualquier indicio de sus socios Estados miembros de la OEA en promover un diálogo democrático. Nosotros hemos expresado nuestra voluntad de trabajar con el gobierno de Nicaragua en la vía de una solución. Y termino en francés. La resolución de hoy demuestra que estamos listos y dispuestos a trabajar para restablecer la democracia en Nicaragua. El representante de Estados Unidos dijo que en el documento llaman a Nicaragua a liberar a los presos políticos y que esperan el próximo 17 de diciembre un informe que debe presentar el secretario general Luis Almagro. Repetimos nuestro llamado urgente a que el gobierno nicaragüense cambie de curso y permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos, incluido el derecho de elegir libremente sus líderes, y puede empezar por acoger la nueva extensión diplomática que propone esta resolución junto con otras delegaciones
nosotros también esperamos con interés el próximo informe al respecto del secretario general y queremos una interacción productiva sobre soluciones democráticas frente a esta crisis institucional. Nicaragua, por su parte, rechazó la convocatoria a esta sesión, así como la aprobación de la resolución. Michael Campbell, en sus palabras, dijo que la OEA ha perdido toda credibilidad y legitimidad. Acudimos a este otro evento intervencionista de la OEA, una más en su historia despreciable, de ignominiosa, deshonrosa, desvergonzada entrega y sumisión al imperialismo norteamericano. Acudimos por responsabilidad de Estado y de gobierno, conscientes de que este es otro ínfame, malévolo y diabólico juego de esta tan denunciada organización, súbdita y satélite de los Estados Unidos. Otro juego criminal como los que en distintos momentos han jugado, negando los derechos de los pueblos y participando como cómplices, convocantes y protagonistas de golpes de Estado, invasiones, intervenciones y otras maniobras destructivas y genocidas promovidas por el imperialismo norteamericano. En el documento de resolución también se insta al gobierno del presidente Daniel Ortega a que acepte una misión de buenos oficios de alto nivel para alcanzar acuerdos sobre un proceso que conduzca a la realización de reformas electorales. Es instar al gobierno de Nicaragua a aceptar una misión de alto nivel de buenos oficios autorizada por este Consejo Permanente para tratar de asegurar una vía y un proceso que ayude al gobierno a cumplir la Carta Democrática Interamericana y cumplir con el derecho internacional. Dicho de otro modo, señor presidente, estamos abriendo la puerta para que el gobierno nicaragüense emprenda un diálogo, hable, esperando de que esta oferta se acepte. Bolivia, México y Argentina detallaron el por qué se abstuvieron en esta votación, aunque Bolivia pidió a Nicaragua permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La resolución que hoy se puso en consideración y que fue aprobada en este Consejo es, sin duda alguna, la antesala legal para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua. El Estado plurinacional de Bolivia respeta la autodeterminación de los pueblos como base fundamental del funcionamiento de todo el sistema interamericano e insta a los estados y a toda la organización en su conjunto a respetarlos también. En este sentido, señor presidente, Bolivia insta a todos los países, incluida la República de Nicaragua, a permitir el ingreso y el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos del sistema para verificar y garantizar así el efectivo ejercicio de los derechos humanos de todos los ciudadanos como base sine qua non de cualquier sistema democrático. Argentina reitera su compromiso irrenunciable con los derechos humanos, que son un principio superior y fundamental de su política exterior. Argentina ha expresado su preocupación por la detención de personalidades políticas de Nicaragua con su voto en organismos internacionales. Argentina rechaza la aplicación de sanciones y cualquier otra medida que pueda exacerbar un conflicto o agravar la situación de las ciudadanas y los ciudadanos. Argentina nunca dará por agotados los caminos para restablecer el diálogo con el gobierno y con el pueblo de Nicaragua. Pero indudablemente para hacerlo hay que contar con una credibilidad, con una legitimidad que la actual conducción de la OEA no tiene. Según se lee en la resolución aprobada, instan al gobierno a la realización de un diálogo de todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes con observación internacional creíble. María Esther Ordóñez, Acción 10. Monseñor René Sándigo, miembro de la Conferencia Episcopal, considera como la mejor vía un diálogo para la solución de los conflictos en nuestro país. Veamos.
Al ser abordado durante la celebración de la gritería en León, Monseñor René Sándigo manifestó que para solucionar los conflictos del país, la única vía es el diálogo, proceso que la Iglesia Católica ha fomentado, pero también explicó los valores que se deben practicar durante un acuerdo. Pero yo creo que primero tenemos que quemar una etapa importante y es la etapa de escucha. Y eso no es fácil porque implica una serie de valores que tal vez habría que fortalecer. El escuchar implica también respeto, implica también conceder al otro el espacio para opinar, para expresarse, implica buscar verdades comunes y también implica reconocimiento de culpa, de errores, de no tener la verdad absoluta. De tal manera que la Iglesia siempre, pues, estará no solo de acuerdo con el diálogo, sino fomentándolo. De hecho, todos los que nos movemos en ella hemos participado en pequeños diálogos, en medianos diálogos y hasta en grandes diálogos. El religioso concluyó exhortando que en un diálogo no se debe ir con armas abiertas, sino con una actitud humilde de querer buscar soluciones. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La próxima semana el Parlamento Europeo debatirá sobre la situación de Nicaragua y presentará una resolución. Así fue anunciado por el eurodiputado José Ramón Bauzá. Les dejamos detalles a continuación. El eurodiputado José Ramón Bauzá afirmó este miércoles que la próxima semana el Parlamento Europeo debatirá sobre la situación en Nicaragua. Bauzá anunció de dicha reunión a través de su cuenta en Twitter, donde textualmente se lee: defender la libertad en Cuba y Nicaragua es un deber para todos los demócratas europeos. La próxima semana volveré a exigir en el Parlamento Europeo sanciones contra el régimen de Ortega y Murillo y la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos en Cuba, concluye el tuit del eurodiputado. En días anteriores, eurodiputados anunciaron que solicitarían esta sesión en el Parlamento Europeo para abordar la situación del país centroamericano y presentar una resolución sobre este tema. María Esther Ordóñez, Acción 10. La aerolínea venezolana Coviasa anunció que se retomarán los vuelos de La Habana a Managua, interrumpidos meses atrás por la pandemia de COVID-19. Veamos el siguiente informe. 15 de diciembre será el día en que se retomarán los vuelos desde La Habana, Cuba, hacia Managua, Nicaragua, a través de la aerolínea Consorcio Venezolano de Industrias, Aeronáutica y Servicios Aéreos, Convianza. Así, lo dio a conocer la compañía en su página web, asegurando que 2 veces por semana serán los vuelos que harán entre ambas capitales, siendo miércoles y sábado los días estipulados para la ruta de transporte aéreo. Esta noticia ha generado grandes multitudes de personas en las oficinas de Convianza en La Habana, relacionando esta demanda con la reciente decisión del gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega, de eliminar el requisito del visado para los ciudadanos cubanos, lo que facilita el viaje para quienes quieren comprar bienes en Managua y revenderlos en la isla, y también para los que ven el vuelo a Nicaragua como una primera etapa en su emigración hacia los Estados Unidos. La empresa explicó que tendrán preferencia para comprar boletos las personas que se vieron afectadas por la suspensión de los vuelos en enero de 2021 debido al impacto sanitario de la COVID-19. Según medios de comunicación de Cuba, a partir del 1 de enero de 2022, la compañía aérea venderá con normalidad boletos para esa ruta. En tanto, Nicaragua solo exigirá al viajero presentar un PCR negativo de menos de 72 horas a partir de su reanudación el próximo miércoles. Christopher Guevara, Acción 10. Ante la masiva salida de nicaragüenses del territorio nacional, se siguen sumando decenas de expresos políticos o familiares de los asesinados. Willy Narváez con la información. Esa es la misma gente que estaba en el albergue. A la salida masiva de nicaragüenses del territorio nacional, se siguen sumando decenas de expresos políticos o familiares de los asesinados. El autoconvocado Hamilton Sánchez, de 36 años, compartió en sus redes sociales que ya se encuentra en Estados Unidos, después de un largo camino que le costó 5 meses. De 5 meses de lucha, de sufrimiento, de dolor por dejar nuestro país. Y gracias a Dios ya estoy acá y en un país de oportunidades, de
de poder luchar, de poder sobrevivir. Sánchez estuvo detenido en el año 2018 por sumarse a las marchas antigubernamentales y se exilió junto a su pareja, quien todavía este miércoles permanecía en un albergue. Tengo un hermano cubano que es cubano de la República de Cuba. También ha estado con nosotros aquí, el señor, aguantando muchas cosas, ¿verdad? Hambre. Nadie sabe el sufrimiento. Solo Dios sabe el sufrimiento que hemos pasado. Solo Dios sabe el sufrimiento que uno pasa, ¿verdad? Sí, más hoy. Y más cuando uno viene con su pareja. Así mismo. En nuestros países son estos gobernantes, estos comunistas, ¿cómo tienen el país? Entre enero a noviembre de este año, 95.000 nicaragüenses han abandonado el país. Estados Unidos se ha convertido en el principal destino, según el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Willy Narváez, Acción 10. Y cambiando información, en comparación con años anteriores, la venta de pólvora este 7 de diciembre fue muy baja. Así lo expresaron comerciantes que desde tempranas horas esperaron vender en grandes cantidades. Sus expectativas crecen previas al 24 y 31 de diciembre. Veamos. Comerciantes de pólvora de los diferentes tramos de Managua expresaron que las ventas de este 7 de diciembre, en comparación con los demás años, fueron más bajas. Esto se lo atribuyen al encarecimiento de estos productos. No, estuvo regular la venta. No comparada con otros años, la venta estuvo un poco baja, pero más sin embargo, pues los fieles católicos, como siempre, con sus juguetes, porque toda la pólvora subió más del 100%. Y aquí nos hacen pates a los puestos, porque los mayoristas, como siempre, vendiéndole a todo el mundo y vendiéndonos a nosotros los precios súper altísimos. No fue, o sea, bien, no lo he esperado, pero sí vendimos. Si en comparación con otros años, fue menos. Súper baja la venta, súper baja. Los precios que nos ponen a nosotros, no podemos dar barato nosotros, sí. Entonces la gente compra menos. Es correcto. Es demasiado baja la venta de día. Esperan que acercándose el 24 y 31 de diciembre las ventas mejoren un poco. Esperamos, ¿verdad? Y le hacemos un llamado a la población que se nos acerque para hacerles unos precios accesibles y cómodos. Para este 24 esperamos una mejor venta. Esperamos que se mejore ahorita que ya viene para el 24 y 31, pero usted sabe que 24 y 31 es algo nacional, que todo el mundo lo tira, mientras que el 7 solo la gente católica. Los comerciantes estarán vendiendo sus productos hasta el 6 de enero. Este año el abastecimiento de pólvora fue en menos cantidad por el aumento de su precio. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otras informaciones, este 8 de diciembre, niños que recibieron su primera comunión junto al cardenal Leopoldo Brenes colocaron una ofrenda floral a la Inmaculada Concepción de María. Marjorie Vargas con la información. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Jesús. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia Católica proclamado el 8 de diciembre de 1854. Es por ello que en su día el cardenal Leopoldo José Brenes colocó una ofrenda floral en la cúpula de la catedral como gesto de agradecimiento por todos los favores recibidos y por los niños y niñas que este día dieron su primera comunión. Pedimos al Papa Francisco como también al Papa Benedicto en una oración a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Manos de estos niños vamos a ofrecer este ramo de flores a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Dios te salve, llena de gracia. La oración de plegaria fue transmitida a través de las plataformas digitales de la Arquidiócesis de Managua. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. Un ciudadano de 62 años de edad perdió la vida al ser arrastrado por las pesadas llantas de un furgón. Esto ocurrió en la ciudad de Rivas. Más detalles con nuestra corresponsal Eva Torres.
La noche de este pasado 7 de diciembre, un hombre de 62 años de edad, identificado como Francisco Humberto Monterrey, falleció trágicamente al ser arrollado por un furgón en el sector del barrio Los Pinos del municipio de Rivas. Según testigos oculares, el ahora occiso se movilizaba en esta bicicleta en supuesto estado de ebriedad y zigzagueando sobre la carretera en dirección de sur a norte, invadió el carril al furgón que venía en sentido contrario, cuyo conductor, de acuerdo con versión del lugareños, intentó darse a la fuga. Una unidad de Cruz Roja asistió al lugar, pero cuando los paramédicos realizaban su trabajo, confirmaron que el hombre de 62 años murió instantáneamente a causa de un trauma cráneoencefálico severo. Con este deceso ascienden a 27 personas las fallecidas a causa de accidentes de tránsito en lo que va del 2021 en el departamento de Rivas. En Acción 10 les informó Eva Torres. Con graves lesiones en su pierna derecha resultó una ciudadana de 22 años de edad cuando fue impactada por un vehículo en el sector del barrio San Judas. Saile Aguilar con los detalles. Una joven de 22 años identificada como Camila Montenegro, después de ser impactada por un taxi en el barrio San Judas la mañana de este 8 de diciembre. Su pierna derecha quedó destrozada por la colisión. Mi hija andaba con su papá en el Super Express comprando un hielo y nosotros estábamos adentro de la casa de mi mamá y de pronto escuchamos el golpe y salimos y ella estaba ahí, tenía la pierna desbaratada como ustedes lo vieron y el tipo andaba borracho. O sea, si las personas no lo han detenido, él le hubiera pasado encima a mi hija y el tipo, o sea, aparte de que le dio, pretendía pasarle encima y darse a la fuga. Según testigos, la joven se encontraba en la parte trasera del vehículo familiar ordenando algunas pertenencias junto a su padre, cuando un taxista aparentemente en estado de ebriedad chocó contra su cuerpo y el vehículo parqueado. Montenegro fue trasladada a un hospital para ser atendida, mientras la Policía Nacional llegó al lugar de los hechos para determinar la responsabilidad del taxista. Saile Aguilar, Acción 10. 2 personas quemadas por pólvora reporta el Ministerio de Salud este 7 de diciembre, para un total de 5 en los primeros días del mes. Marjorie Vargas con el informe. Este miércoles se dio a conocer el reporte de quemados durante la celebración de la gritería de este 7 de diciembre. El Ministerio de Salud reporta 2 personas lesionadas por pólvora, para un acumulado de 5 ciudadanos durante los primeros días del mes de diciembre. Las afectaciones se produjeron como resultado de la mala manipulación de artefactos como son bombas, que dejó 3 lesionados, toro encuetado 1 y cohetes 1 lesionado. Personas lesionadas por pólvora. Tenemos el 6 de diciembre 3 personas. No hay personas hospitalizadas. Bueno, Dios mediante, así sigamos. Los casos de personas afectadas por pólvora reportados en los islas de Managua fueron 2, en Chinandega 1, en la región autónoma del Caribe Sur 1 y León 1. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Vamos ahora con otras noticias. Un trabajador del área de archivo central de la Asamblea Nacional, hablamos de Mario Alonso, fue encontrado sin vida este martes 7 de diciembre en el sótano del edificio. Les contamos detalles en esta noticia. Un lamentable suceso ocurrió en las instalaciones de la Asamblea Nacional. El trabajador del área de archivo central del Poder Legislativo, Mario Alonso, fue encontrado sin vida este martes 7 de diciembre en el sótano del edificio. El cuerpo fue localizado por una trabajadora del área de limpieza colgando de una viga de acero, por lo que se presume que el hombre decidió ahorcarse. Fíjate que esa es la pregunta que todos nos hacemos. Sorprendentemente, una de las conserjes lo halló ya suicidado ahí, fíjate. Tengo entendido que es en el sótano que decidió suicidarse. En el sótano 2, sí. En el sótano 2. Se desconocen los motivos, diputado. Se desconocen los motivos, así es, sí, así es. ¿Es primera vez que pasa esto en la Asamblea, en el edificio de la Asamblea, o hay casos anteriores? Pues fíjate que, no, pues es la primera vez, lamentablemente tomó esa decisión este señor, pero más que solo estar escuchando las situaciones de algunos trabajadores que han fallecido por el COVID, hoy sorprendentemente para todos, todo ha sido la muerte de él. Pues vos sabés, dentro de una institución, ¿verdad? Tomar esa decisión
dentro de su propio trabajo, ¿verdad? Hoy falleció en la propia asamblea, dentro del segundo sótano. Se ahorcó, confirmó un trabajador de la Asamblea Nacional que solicitó no ser identificado para evitar represalias en su contra, ya que oficialmente esa institución no ha divulgado esta noticia, ni existe un puente de comunicación oficial entre la oficina de prensa y los medios de comunicación independientes. Desde el inicio de la pandemia generada por el coronavirus en Nicaragua, han fallecido más de media docena de diputados que no pudieron ganar la batalla al COVID-19. Informó para Acción 10, Carlos Larios. A pesar que Nicaragua y 3 países del Istmo quedaron excluidos de la cumbre por la democracia organizada por Joe Biden, Berta Valle, esposa del aspirante presidencial Félix Maradiaga, fue invitada a participar junto a la delegación de Juan Guaidó. Christopher Guevara nos informa. A pesar que Nicaragua quedó excluida de la primera cumbre por la democracia liderada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la nicaragüense Berta Valle y también esposa del politólogo detenido Félix Maradiaga, confirmó que fue invitada a ser parte de este programa previsto para el 9 y 10 de diciembre. La invitación fue realizada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para ser parte de su delegación junto a la cubana Rosa María Paya, una activista de los derechos humanos en su país. El programa reunirá a 110 líderes de los gobiernos del mundo, la sociedad civil y el sector privado para establecer una agenda encaminada a la renovación democrática y hacerle frente a las mayores amenazas del mundo. En su cuenta de Twitter, Valle escribió: agradezco al presidente Juan Guaidó la invitación solidaria e integrar su delegación oficial durante la cumbre de la democracia convocada por Biden-Harris. Esto nos permite sumar voces de Nicaragua y Cuba a la lucha democrática que compartimos con nuestros hermanos venezolanos. Este espacio es muy importante porque demuestra cómo también los opositores de países que estamos luchando contra autoritarismos, estamos también unidos, estamos trabajando juntos y apoyándonos en todos los espacios posibles para que nuestras demandas sean escuchadas. La cumbre, que se realizará de forma virtual este jueves y viernes próximo, se centrará en los desafíos y oportunidades que enfrentan las democracias y proporcionará una plataforma para que los líderes anuncien compromisos, reformas e iniciativas, tanto individuales como colectivas, para defender la democracia y los derechos humanos. En tanto, Victoria Cárdenas, esposa del también detenido Juan Sebastián Chamorro, participará en un evento complementario de la cumbre para abordar el tema de los presos políticos en Nicaragua. Christopher Guevara, Acción 10. Según informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, en Nicaragua se han inoculado con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19 al 35% de la población. Más detalles en el siguiente reporte. El 35% de la población nicaragüense ha completado con el esquema de vacunación contra la COVID-19, según informó Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, quien dijo que Nicaragua ha avanzado bastante en la jornada de vacunación. Segundo Nicaragua, ha avanzado bastante en la vacunación. Recuerden que Nicaragua hace un par de semanas estaba ahí por menos de 10% de vacunación, com mais vacunação, com uma informação que agora está chegando mais rápido à OPS. Nicarágua já tem ao menos quase 35% da população com a vacunação completa. Isto é possível graças a COVAX, que está entregando as vacunas a Nicarágua, a alguns países donantes que fizeram donações específicas para Nicarágua. Barbosa refirió además que es recomendable ir a vacunarse porque los inoculantes van a proteger contra la variante Omicron. Así que el desafío es para todos los países tienen que seguir con la vacunación para alcanzar, proteger los más vulnerables y después proteger a toda la población adulta, que son las personas que tienen más riesgo para desarrollar una forma grave, conjuntamente con la manutención de las medidas de salud pública. Con lo que sabemos hoy, es muy absolutamente recomendable que sigamos a vacunar y que sigamos con las medidas de salud pública. No hay por qué ahora empezar a discutir si se debe continuar o no la vacuna. Las vacunas van a proteger, puede haber algún cambio en la protección, pero con lo que tenemos hoy, y porque recuerden que Omicron está empezando, pero como nuestro colega Dr. Digueri ha subrayado y Dr. Mendes Rico, la variante Delta es la variante predominante, y para la variante Delta las vacunas que tenemos actualmente son muy efectivas
para reducir los casos graves y las defunciones. Barbosa además señaló que es necesario esperar hasta que se tenga más información sobre la variante Omicron para saber qué medidas se deben tomar de prevención. Sin embargo, debe prevalecer el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. María Esther Ordóñez, Acción 10. Gracias, María Esther Ordóñez, y a usted, amigo y amiga televidente. Quédese con nosotros, regresamos en instantes con más informaciones. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Las autoridades de salud en Honduras habilitaron este miércoles y jueves una nueva jornada de vacunación anti-COVID a ciudadanos nicaragüenses que quedaron pendientes de la aplicación de la segunda dosis en procesos anteriores. Veamos. A través de la red social de Facebook, autoridades sanitarias de Honduras dieron a conocer que se continuará vacunando a los nicaragüenses los días miércoles 8 y jueves 9 de diciembre contra la COVID-19. Y es que luego que el gobierno hondureño brindó un escueto comunicado donde informaban que el 4 de diciembre daba por finalizado la jornada de vacunación en las fronteras de Guasaule y La Fraternidad, el país catracho habilitó 2 días más para que los connacionales puedan completar su esquema de vacunación de la segunda dosis. Los lugares son la frontera conocida como La Fraternidad, específicamente en la Escuela República de Honduras, también en el Guasaule, en el Policlínico El Triunfo y en las unidades de atención primaria de la salud de la localidad. Anteriormente, Honduras pausó el proceso debido a las elecciones presidenciales. Posterior, lo hizo el pasado sábado, desconociéndose si esta decisión la tomaron por falta del biológico estadounidense Moderna. Según el último reporte de las autoridades sanitarias de Honduras, alrededor de 100.000 nicaragüenses han sido beneficiados con la primera dosis de las vacunas. Christopher Guevara, Acción 10. En noticias nacionales, un total de 168 presos políticos existen en Nicaragua. Esto según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas hasta el pasado 30 de noviembre. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas hasta el pasado 30 de noviembre contabilizó 168 presos políticos, de los cuales 10 fueron detenidos previamente al contexto de las protestas iniciadas en abril de 2018 contra el gobierno. Según el informe presentado por el organismo, en el mes pasado oficiales de la policía detuvieron a 9 opositores. Indican que el listado de personas presas políticas en Nicaragua es construido por el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, que a su vez está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de reos de conciencia y excarcelados políticos, abogados defensores, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales. En el listado solamente se incluyen a las personas presas políticas de quienes se obtuvo autorización de sus familiares para su publicación, por lo que el número de detenidos podría ser superior. El informe detalla que entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre de este año se registraron un total de 43 detenciones por motivos políticos. De este grupo, 15 personas fueron liberadas horas o días posteriores, mientras que 28 se encuentran aún detenidas al 30 de noviembre de este año. Los días en que se contabilizan el mayor número de personas detenidos fueron el 5 y 7 de noviembre, fecha que corresponden al contexto de las elecciones llevada a cabo el día 7 de noviembre. La organización indica que la represión fue dirigida principalmente a integrantes de organizaciones políticas y sociales de 11 de los distintos departamentos y regiones autónomas del país. Asimismo, el mecanismo reportó que de las 158 personas presas políticas, 117 se encuentran en los distintos centros del sistema penitenciario nacional, 35 en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote. Adicionalmente, 4 personas están en delegaciones municipales de la policía y 2 en arresto domiciliario. La mayoría de estas detenciones se caracterizaron por haberse ejecutado de forma arbitraria, sin presentar orden de captura ni brindar información a las personas detenidas o a sus familiares sobre el motivo de la detención. También se tomó un registro de allanamientos ilegales, amenazas e insultos verbales al momento de la captura. Resulta preocupante que en algunos casos las detenciones fueron realizadas por personas no identificadas y vestidas de civil, denunció la organización. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Se exilian los padres del niño Taylor Lorío, de 14 meses de edad, el asesinado de un disparo en la cabeza en el año 2018 durante el llamado Plan Limpieza que ejecutaron policías y paramilitares para eliminar los tranques. Veamos. Después de una travesía de 5 meses, tras su salida de Nicaragua, Nelson Lorío, su esposa Karina Navarrete y la pequeña hija de ambos, de tan solo 10 años, finalmente llegaron a suelo estadounidense. Han dejado su patria, donde quedó sepultado el cuerpo del pequeño Taylor Lorío,
de tan solo 14 meses de nacido, quien recibió un disparo en la cabeza cuando policías, junto a parapolicías, desmontaban tranques en una calle de las Américas 1 en Managua. De México nos costó salir. Nos encontramos aquí en Miami, llegamos ayer, nos entregamos el día 25 de noviembre. Migración de los Estados Unidos no nos atendió mal, no nos golpeó, no nos enchachó ni nada de eso, no nos tiraron al suelo, nada de eso, más bien nos ayudaron y nos dijeron por dónde pasarnos, porque hay partes de río que son hondas, pero ellos más bien nos ayudaron, ¿no? En ese sentido no me puedo quejar de la atención de migración. Estuvimos en un centro de detención familiar en Dillon, Texas, ahí datamos como semana y media. Desde aquel fatídico 23 de junio del 2018, los padres del pequeño claman justicia, en un país donde los familiares de más de 355 asesinados durante la represión demandan lo mismo, pero impera la impunidad. En el caso de Taylor, un dictamen forense determinó que se había suicidado, cuando en realidad era cargado en brazos por su padre y una bala alcanzó al pequeño. ¿Por qué estamos aquí? Que la verdad de las cosas, estamos aquí no porque queremos, sino porque el gobierno nos obligó a salir. Obviamente tampoco podemos olvidar la cantidad de muertos que hubo en Nicaragua, entre ellos nuestro hijo, sin olvidar tampoco la cantidad de presos y secuestrados políticos por pensar diferente, entre ellos los 7 precandidatos presidenciales, muchos de ellos amigos nuestros, Carlos Bonilla, el Conejo, Carlos Navarrete, y muchos de ellos, pues la verdad que hablar de ellos es durísimo, porque estoy conteniendo las lágrimas del saber que cada vez estamos más lejos de nuestro país, pero más cerca de nuestra libertad, porque obviamente el gobierno de Ortega es un gobierno ilegítimo, un gobierno no reconocido por el mundo y que por sus pantalones no se va a quedar. Los padres del pequeño Taylor inicialmente estuvieron exiliados en Costa Rica. Luego regresaron a Nicaragua, pero seguían siendo hostigados por agentes policiales y grupos afines al gobierno. Ahora iniciarán de cero en el sueño americano para mejorar su situación económica, pero aseguran seguirán clamando para que algún día sean llevados ante la justicia los responsables de arrebatarle la vida al pequeño Taylor Lorío, de tan solo 14 meses de nacido. Willy Narváez, a Acción 10. A través de redes sociales, el subsecretario para los Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su apoyo a la campaña Navidad sin presos políticos, impulsada por la oposición en Nicaragua. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, manifestó a través de su cuenta Twitter el apoyo a la campaña Una Navidad sin presos políticos, que por tercer año consecutivo la promueven los familiares de los encarcelados y otros grupos de oposición. El funcionario estadounidense recalcó en su publicación que aunque las elecciones fraudulentas han terminado, Ortega Murillo continúa arrestando figuras de la oposición por cargos inventados y tratando de silenciar voces críticas. Sumamos convocatorias en Nicaragua por una Navidad sin presos políticos, cita textualmente la publicación. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Gracias por continuar con nosotros en Acción 10 en la mañana y estamos en su segmento Debates y Soluciones. Agradecemos a quienes nos ven a través de la televisión, pero también a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo en nuestro segmento a través de Canal 10 Nicaragua. Si nos encuentra en Facebook, ahí usted puede hacer sus comentarios. Hoy queremos hablar de aquellos sectores económicos vulnerables, de aquellos sectores que han necesitado financiamiento a lo largo de lo que va del 2021. ¿Cómo está la economía nicaragüense? También más adelante vamos a dar apertura a nuestras líneas telefónicas 2222-7808. Si usted es uno de estos sectores que ha necesitado financiamiento y hasta el momento no le han dado una respuesta, no ha podido acceder a créditos y tiene algunas dificultades, puede participar del programa. ¿Cómo están las políticas públicas orientadas a estos rubros? Sobre todo, vamos a hablar de este y otros temas relacionados con Marco Peña, economista, quien ya está con nosotros vía Zoom esta mañana. Marco, buenos días. Gracias por acompañarnos acá en el programa una vez más y hablar de este tema tan importante. Ahorita se habla de una dinamización de la economía por el tema de los aguinaldos, que ya la mayoría de empresas lo han entregado y de hecho el Estado también ya ha entregado el aguinaldo. ¿Cómo esto influye en la economía nicaragüense? Y luego hablamos de los sectores económicos que han necesitado financiamiento y algunos otros temas relacionados, Marco. Bienvenido.
Muy buenos días, Jocelyn, y buenos días a toda la teleaudiencia de Acción de la Mañana. Es un gusto siempre compartir con ustedes este espacio. El tema del aguinaldo genera una dinamización por el lado del por el lado del consumo, ya que las personas aumentan la cantidad de dinero a disposición, por ende tienen capacidad de compra. Hablamos de un efecto temporada, de un efecto estacional que provoca cambios en las cantidades demandadas. Es decir, las cantidades demandadas por parte de los nicaragüenses aumentan. Eso estimula la oferta de productos por parte del comercio. Podemos ver que los mercados populares se ven con la concurrencia de muchos compradores. Estamos hablando de las compras navideñas, estamos hablando de las compras para la celebración de la Purísima. Por supuesto, cuando se pagó por adelantado antes del 7 de diciembre, las compras para la cena navideña, el consumo de turismo interno, la compra de regalos, la compra de accesorios para la ornamentación de los hogares y todo tipo de productos que se van ofreciendo también en las tiendas, en los supermercados, en los centros comerciales, en los malls. Entonces hay un efecto temporada por el ingreso disponible hacia o a favor de los nicaragüenses. El ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos más las transferencias. En ese sentido, el aguinaldo o el tercer mes está exento de todo tipo de carga, salvo las obligaciones alimentarias que tenga pendiente el beneficiario. Y también a esto le sumamos las transferencias monetarias que provienen del exterior. Entonces, con ese dinero a disposición y por las festividades de la época, hay un estímulo por el lado de la demanda y podemos ver de que hay muchísima concurrencia en los centros de compra. En este caso, pues la concurrencia en los centros de compra representa una dinamización en sí del comercio, de la economía en general, este comercio y este efecto de dinamismo económico. ¿Cuánto tiempo es su efecto justamente, Marco, o realmente es un efecto volátil, temporal? ¿Qué tipo de respuesta económica genera a nivel general? ¿Cuánto tiempo se extiende? Esto es lo que trato de decir. Lo que trato de decir es que su alcance temporal está bien delimitado a diciembre. Es decir, en este mes estamos durante el tiempo que duran las fiestas decembrinas y todavía los primeros meses de enero. Los primeros días de enero. El pago del aguinaldo viene siendo uno de los determinantes de la demanda. Cuando desde el punto de vista microeconómico hablamos de los determinantes de la demanda, una de las variables que puede modificar las cantidades demandadas es el efecto temporada, es decir, en dependencia de la temporada. Por ejemplo, cuando hablamos de Semana Santa, entonces aumenta la demanda de personas que van a la playa. En este caso, como estamos hablando de diciembre, de la temporada, de la estación, de la época, entonces aumentan en el mercado las cantidades demandadas de los productos ofrecidos por los comercios, por los centros de compra, por las tiendas, por los establecimientos comerciales, en los malls. Eso es lo que estamos tratando de decir. Entonces ahí todo el menú de productos, los negocios ven cómo se van vaciando sus inventarios y en ese mes hay un balance positivo en sus reportes de ventas. Las empresas contratan más personal para dar abasto y se tienen que importar o los proveedores tienen que suplir de mucho más productos a los centros de compra para abastecer esta demanda por el mes de diciembre. Entonces, esto se extiende hasta los primeros días de enero porque luego de toda fiesta viene la resaca. Entonces hay que hacerle frente a la resaca.
Cuando hay inteligencia y planificación financiera, una fracción del aguinaldo o bien ya se destina al ahorro, a un fondo de emergencia, si no es que las personas ya tienen algún tipo de fondo de emergencia o un fondo de reserva para las contingencias que puedan surgir, las eventualidades que puedan aparecer, o simplemente para hacerle frente a los gastos escolares o al gasto escolar de sus hijos que se avecina en el primer trimestre del año entrante. Marco, todos los sectores económicos en el comercio, hablemos de las MIPYME, de aquellos sectores que quizá no tenían el suficiente financiamiento, ¿estarían preparados para esta dinamización de la economía con la entrega de los aguinaldos, o muchos sectores carecen del financiamiento idóneo? Hay otros sectores que han quedado endeudados. ¿Cómo estaría esa situación? ¿Cómo realmente se ha actuado en materia de políticas públicas para los sectores más vulnerables? Sabemos que el sector turismo, por ejemplo, ha sido fuertemente golpeado por el efecto de la pandemia de la COVID-19 y también justamente ahora que aparece esta nueva variante Omicron en el mundo y que hay una expectativa de vigilancia a nivel mundial con esta nueva variante. ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto? Justamente eso es lo que nos puede tener alarmados a los analistas económicos y naturalmente a todos los agentes económicos que tenían expectativas positivas luego de 2 años sumamente difíciles de emergencia sanitaria. Hay una aclaración que yo debo de hacer. Esta dinamización de la economía, la verdadera dinamización de la economía la vamos a ver a partir del año que viene. Es decir, a partir del año que viene vamos a ver qué tan robusto y qué tan prolongado va a ser este crecimiento económico positivo y aceptable que podemos alcanzar o que estamos en capacidad de alcanzar luego de 3 años de recesión económica. ¿Por qué el año que viene? Porque el año que viene ya es cuando empieza nuevamente el circuito económico o el ciclo de la actividad económica a partir de su primer trimestre, ya que al finalizar este año, como suele pasar año con año, el efecto temporada provoca este aumento en las cantidades demandadas y se estimula el comercio. Sin embargo, para muchas empresas ya el cierre de año significa disminuir sus operaciones o disminuir sus transacciones o menguar sus actividades productivas porque se están preparando para ir de vacaciones. Entonces, lo que sucede al final de año es un repunte por el lado de la demanda, no necesariamente por el lado de la producción, porque más bien el resto de las empresas que no sean empresas comerciales, que no sean, estamos hablando de pequeños comerciantes o distribuidores que suplen el mercado para los compradores navideños, no estamos hablando de ese tipo de empresas, estamos hablando de las demás empresas, por ejemplo, las empresas industriales, las empresas de servicios o cualquier otro tipo de empresa ya se está preparando para el año que viene. Entonces, la robustez de esta estabilización y reanimación económica diferenciada, porque todavía el informe del IMAE a septiembre nos muestra algunos subsectores con números negativos, es decir, que no ha sido parejo para todos los subsectores. Por ejemplo, camaronicultura reflejaba números negativos, servicios de intermediación financiera y otros servicios conexos reflejaba números negativos, y por ahí hay uno que otro subsector, que no recuerdo en este momento, también reflejaba números negativos. Entonces, tomando en cuenta que hay ciertos subsectores en rezago, yo había dicho que no se podía hablar de un pleno empleo de todas las fuerzas productivas. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que la reanimación económica hay que verlo ya a partir del año que viene, luego de la fiesta, y una vez que tengamos que tomarnos un par de Alka-Seltzer para la resaca. Ahora bien, esto supone, hablamos de la reanimación económica, de factores de riesgo. En el caso que nos ocupa, hablamos de el peligro de nuevos rebrotes de una nueva variante que se nos viene hablando, como es la variante
Omicron, que sería, si no me equivoco, la quinta variante del COVID-19 y que mantendría una vez más, o que nos está manteniendo en alerta, que en cualquier momento de agravarse, ojalá no pase, es decir, de propagarse a una velocidad creciente y de reportar tasas de mortalidad parecidas a los picos que vivimos en 2021, en el transcurso de 2021 y el año pasado. Entonces se podrían cerrar fronteras nuevamente, los gobiernos podrían tomar medidas extremas para evitar el contagio y nuevamente se ralentizarían los mercados internacionales y ahí disminuiría la cantidad demandada de las materias primas, las cuales son proveídas por los países latinoamericanos como Nicaragua, que dependemos fuertemente de la exportación de mercancías, principalmente de materias primas. Yo te preguntaba, Marco, sobre el tema de los financiamientos a los sectores vulnerables, a los que han tenido menos bonanza durante estos últimos años. ¿Cómo está Nicaragua en ese tema? ¿Cómo están las políticas públicas? ¿Han sido direccionadas oportunamente en este sentido o falta algo por hacer? ¿Han logrado los sectores vulnerables tener el financiamiento adecuado? Recuerdo que se habló de la colocación de créditos por parte de organismos internacionales en Nicaragua, pero que esos créditos, según lo que han expresado otros economistas en su momento aquí en el programa, no han llegado a todas las personas que se esperaba que llegaran. Lo último que estuve leyendo del portal del Banco Centroamericano de Integración Económica es que el mecanismo llamado Facilidad de Apoyo al Sector Financiero para canalizar recursos hacia la micro, pequeña y mediana empresa, había tenido sus avances. Tengo entendido que ha habido un desembolso de no menos de $66 millones y que ha venido a beneficiar a cerca de 500 empresas en estas modalidades, ¿no? Micro, pequeña y mediana, y que supuestamente ha protegido el empleo de unas 28.500 personas. Entonces, de ese crédito se viene hablando, si no mal recuerdo, desde hace 1 o 2 años. Ahora, ¿cuál es el impacto cuál es el impacto que ha tenido o si se han obtenido los resultados esperados? Lo desconozco. No conozco todavía un informe de evaluación y seguimiento sobre el impacto positivo o negativo de la colocación de estos créditos a disposición de la micro, pequeña y mediana empresa para reactivar la economía en un contexto de emergencia sanitaria del COVID-19, según las intenciones del Banco Centroamericano de Integración Económica y según las declaraciones de su titular, como las fueron en su momento las de Dante Mossi. Muy bien, el papel de las microfinanzas, particularmente los microcréditos o micropréstamos, tienen una función, han tenido una función tanto desde la cooperación al desarrollo como del mismo desarrollo económico. Uno de los luego de que se le llamara a los créditos populares, creo que el gran referente a nivel mundial ha sido Muhammad Yunus, por ahí va el apellido, tengo pendiente confirmarlo. Entonces, es un tipo de Bangladesh, de hecho es bengalí, que le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, lo han galardonado también con el Premio Príncipe de Asturias y otro tipo de reconocimiento por haber fundado el Banco del Pueblo. De ahí, él fue el pionero de que se colocaran micropréstamos o microcréditos a personas en condición de pobreza para que el desarrollo económico y social viniera de abajo hacia arriba. Él vio experimentalmente de que, dadas ciertas condiciones de inclusión financiera, de accesibilidad financiera a todas aquellas personas que no fueran sujetas de crédito o que no fueran bancarizables, estas personas respondían bien con sus pagos.
Luego este rubro también empezó en Perú y Bolivia, en América Latina. Estos países fueron los pioneros. Y a 2015 se hablaba de que habían cerca de casi 1.100 instituciones de microfinanzas colocando estos tipos de préstamos. En el caso de Nicaragua ha pasado lo mismo. Sin embargo, se ha puesto en cuestionamiento de que si esto no es otra cosa que la privatización de la asistencia social, o de cuál sería el papel al desarrollo, tomando en cuenta que las tasas de interés han sido leoninas o han sido bastante altas, a pesar de tener ciertas condiciones más favorables que algunos prestamistas particulares que pueden cobrarte hasta el 100% de interés en menos de un mes. En el caso de las instituciones de microfinanzas, han cobrado hasta el 50% anual, que equivale al 4.17% de interés corriente al mes, y no deja de ser un interés bastante alto, tomando en cuenta que esta tasa se aplique para préstamos personales o para préstamos comerciales o para préstamos para capitalizar emprendimiento. Marco, ¿se debería de considerar estas tasas de interés? ¿Se debería de considerar una política pública dirigida a la renegociación de las deudas de gente que quizás no ha podido asumir esos costos, esas deudas, por las distintas situaciones que ha enfrentado nuestro país y sobre todo por lo de la pandemia de COVID-19 en los últimos años? Sectores como por ejemplo el turismo, el sector panadero, que muchas veces se han quejado acá en este programa de que no pueden optar a financiamientos porque no están quizá totalmente organizados o legalizados, no tienen su número RUC aún. Entonces, ¿cómo subsanar la demanda de estos sectores vulnerables con una política pública idónea? ¿Cómo subsanar esta falta quizá de organización en los gremios? ¿Qué es lo que hace falta para que en Nicaragua marche sobre rieles esta parte? Porque son agentes económicos importantes al final. Por ejemplo, las panaderías, si el pan no llega a los hogares nicaragüenses, pues realmente representa algo totalmente negativo. Y si llega a los hogares nicaragüenses más caro, pues también es algo negativo, que es algo que nos habían comentado representantes del sector de panificadores y que han dicho en este programa que podría incrementar o podría ajustarse, dicen ellos, el precio del pan, por ejemplo. Entonces hablemos de esa parte ya para ir sintetizando un poco de la política pública y de aquellos sectores que en Nicaragua han logrado crecer, las remesas, por ejemplo. ¿Cómo va a ser el 2022? Ok, yo sé. Vamos por partes. Bueno, antes de que se me olvide, el nombre que yo estaba tratando de recordar es Muhammad Yunus, ¿verdad? El que fundó el Banco del Pueblo en Bangladesh, y de ahí vino esta ola de los microcréditos y de los micropréstamos y de los micropagos. A ver, decía que a 2015 estábamos hablando de casi 1.100 instituciones de microfinanzas en toda América Latina. Es un artículo que publicó el diario El País. Estamos hablando que de los casi 600 millones de personas que componían en ese momento la población latinoamericana, 20 millones de personas habían sido sujetas de crédito por parte de las microfinancieras. Y posiblemente se habían colocado unos 40.000 millones de dólares. Es decir, a ese monto ascendía la cartera destinadas a micropréstamos. Marco, tenemos que hacer un paréntesis en la intervención que estás teniendo en este momento para recibir una llamada telefónica. ¿Hay alguien que quiere participar del programa? Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su pregunta o su aporte al tema que estamos abordando con el economista Marco Peña? Sí, muchas gracias. Mi nombre es Danio. Bienvenido. Yo tengo una microempresa, tengo una pizzería pequeña. He estado tratando de sobrevivir estos últimos 3 años, a partir pues, del 2018 para acá. Y yo lo que quería saber es que si, o tal vez mi aporte era respecto a los impuestos que uno tiene que pagar. Yo estoy atrasado realmente con mis pagos de impuestos con respecto a la DGI. Me he tratado de poner al día con la alcaldía, ya solo debo 2 o 3 meses, pero que si no habrá algún tipo de política para la hora del pago de impuestos,
cómo subsanar esas deudas que yo siento que ya se me han hecho impagables. Esa era mi pregunta y mi aporte. Muchas gracias por su aporte, muy válido. Y es lo que estábamos diciendo, bueno, no solo con las entidades bancarias o con las microfinancieras, también qué pasa con el tema de los impuestos. ¿Puede perdonarse una parte? ¿A qué negociación se puede llegar? ¿Se puede dar una negociación o no en este tema? Marco, antes de continuar con la explicación que tenía, ¿realmente cómo está eso? ¿Realmente se puede? Es posible. Son casos de pequeños empresarios, medianos empresarios que han llegado a una negociación con el fisco en lo concerniente a la recaudación de impuestos locales y generales, porque yo pienso que, bueno, he dicho de que el nivel de impuestos en un país, lo ideal y deseable es que alcance un óptimo. Esto lo estudiamos en lo que denominamos la curva de Laffer. De manera que las tasas contributivas tienen que alcanzar un nivel de tal manera que permita la financiación del gasto público de acuerdo a objetivos preestablecidos por parte del gobierno de turno, pero que no perjudique la producción. Y la producción corre a cuenta de los particulares, corre a cuenta de los emprendedores y de los empresarios, como el estimado amigo que nos llamó, para ofrecer productos y servicios en el mercado nacional. Entonces, sí hay casos en los que se puede llegar a una negociación, en los que el fisco puede aplicar algún tipo de dispensa, y se pueden hacer arreglos de pago. Es decir, los casos se han visto. En este sentido, vemos una oportunidad para que haya una política pública de incentivos, beneficios fiscales. Eso siempre es una buena idea para elevar los niveles de productividad y para fomentar la creación de más negocios y empresas. El tema de las exenciones y exoneraciones fiscales también es un mecanismo a disposición para que la gente, esto lo podemos llamar como una especie de aliciente para la inversión, para que la gente tenga un estímulo para arriesgar sus ahorros o para endeudarse con alguna institución bancaria o financiera y emprender un negocio de su libre y espontánea voluntad, de su creatividad, de su ingenio. Por ahí. Bancaria para establecer esta propuesta, para ver la manera de negociar y que usted pueda tanto asumir su deuda como en algún momento ser partícipe de nuevos créditos. Figúrese que yo al BAC, sí. Yo le tengo un saldito ahí, pero les he puesto mi propuesta, pero me dicen no, si usted lo cancela, no vuelve a tener crédito, y si lo volvería a tener crédito va a ser tal vez entre 2 años para que usted le limpie su récord. Entonces lo ponen, mire, entre la espada y la pared. No tenemos para pagarle porque el poquito que vamos a tener para trabajar, o sea, en ese tiempo pues nosotros fracasamos. Entonces hemos querido jugar negocito, pero no tenemos recursos económicos. El poquito que ganamos lo es para, como le digo, para los gastos de la casa. Entonces tal vez el licenciado hace alguna referencia ahí para los que estamos quebrados y tenemos la gran idea y necesidad de trabajar, pero no tenemos el fondito para echar a andar las empresas, figúrese. Muchas gracias por su llamada desde Chontales, nos decía, ¿verdad? Un placer que nos haya llamado y que se haya comunicado con nosotros para contarnos esa situación que está enfrentando con su negocio, con su empresa. Marco, siempre apuntando a este tema de las políticas públicas, ¿qué nivel de respuesta se debería de dar a esta gente como este amigo televidente que nos ha llamado hoy día y que ha exteriorizado cuál es su vivencia? Él quiere pagar, pero no le ha sido posible, se acerca al banco, pero le dicen que si paga no le vuelven a prestar. Entonces, ¿a qué está destinado prácticamente la vida de esta persona? ¿Cómo va a lograr salir adelante después de estas situaciones que han afectado al país? Sí, no hay
soluciones sencillas cuando los problemas son complejos, y a veces uno quiere tener soluciones en la mano para darle la respuesta a las personas que lo necesitan. En nuestros países hay muchos incentivos perversos, y en los países como los nuestros, y por eso sobran los malos políticos, y por eso hacen falta los grandes innovadores. Es decir, es más probable que mucha gente se dedique a la política, y es poco probable que de nuestros países salgan algún Steve Jobs, algún Elon Musk o algún Bill Gates. Bien, estábamos apuntando en el mismo sentido. Lo primero que le recomiendo al último amigo que nos llamó es de que, bueno, a los dos, de hecho, tanto al señor de la pizzería como al señor que comercializaba bloques, es de que ahora tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, y podemos aprovechar por ahí un poco de su tiempo, ya sea por la tarde o por la noche, cuando tenga tiempo libre, de educarse en materia de inteligencia financiera, de planificación financiera y de finanzas personales, también de finanzas para pequeños emprendedores. Usted pone en YouTube y se va a encontrar cualquier cantidad de videos, y le aseguro que más de alguna idea valiosa le va a inspirar el dedicar un poquito de su tiempo para la educación financiera. Tal vez por ahí, de ahí sale alguna idea que le va a ayudar para superar este obstáculo. Ahora bien, el tema de los impuestos y el tema de las deudas bancarias, como podemos ver, ahogan al espíritu de empresa. Y eso es lo que yo estaba hablando cuando tocaba el tema de un régimen de... Existe un régimen de exenciones y exoneraciones millonarios para las grandes empresas, pero ¿quién atiende a las micro, pequeñas y medianas empresas? Se está tocando este tema. ¿Cuál es el estímulo para la pequeña inversión en este sentido? ¿Cuáles son estos beneficios y estos incentivos fiscales para que el espíritu de empresa en los micro, pequeños y medianos emprendedores puedan sobrevivir a pesar de las tasas contributivas y a pesar de las tasas de interés que devoran ya no solo la pequeña tasa de ganancia del pequeño emprendedor, sino que termina por devorar todo el patrimonio a su disposición, y sin activo de ninguna manera va a salir adelante. Entonces, en este sentido, esta problemática en particular debería de estarse conversando por parte debería de estarse tomando en consideración por parte de las entidades bancarias y de las instituciones de microfinanza. Y por ahí, como son sectores regulados, también que haya representación del sector público para inducir o consensuar una política pública y políticas corporativas o políticas de crédito por parte de las entidades bancarias y financieras para tomar en cuenta a este tipo de situación en particular, porque de hecho así nació el mercado de las microfinanzas y de los microcréditos. Pero ¿cuál sería, Marco, desde el punto...? Solo termino la idea, que los intermediarios financieros colocasen recursos, o que entidades bancarias colocasen recursos a personas en condición de pobreza, a pequeños emprendedores, a personas que no tenían un trabajo fijo, a personas que no tenían un historial crediticio previo, a personas que no tenían un historial laboral como cualquier otra persona que de manera continua y regular está insertada en el mercado de trabajo. Es decir, la idea o el concepto detrás es la accesibilidad financiera, es la inclusión financiera para que estas personas sean bancarizables. Entonces, si nadie está moviendo un dedo para que esto suceda, entonces definitivamente Nicaragua no estaría caminando por ese lado, porque esto ya tiene 70 años. Es decir, de esto se viene hablando en América Latina desde los años 70. Y no es posible que hoy en día las instituciones no sean capaces de relajar sus políticas de cobro y de relajar sus requisitos formales, cuando una persona en ese momento pues tiene la voluntad de producir y pagar, tiene la voluntad de emprender
y el sistema bancario financiero no le está dando chance, porque también esta situación de las microfinanzas ha considerado a las personas que no tienen una garantía concreta, y por eso es que ahí asume un riesgo la institución financiera. Por eso se comentaron las cajas de ahorro de préstamo, las promotoras de crédito, las instituciones de microfinanzas, las financieras que hoy hay financieras que han crecido en Nicaragua, tienen muchísimas sucursales en todo el país, hay un aumento en términos de cartera y en términos de activos de la financiera, y aquí hay un mercado que está diciendo, hey, yo necesito crédito y quiero producir porque quiero sacar adelante a mi familia y porque quiero ofrecer productos en el mercado. Las personas no están diciendo regalen, están diciendo necesito oportunidades de crédito. Ojo entonces para los que tienen adiestrado su instinto de oportunidades de negocio por parte de las entidades financieras para identificar a este target. Hablemos, Marco, sobre el qué se debe hacer, además de lo que decía, de colocar créditos a las personas que están en una situación de vulnerabilidad y que sí quieren pagar, tienen la voluntad, pero no tienen el dinero ni las facilidades para lograrlo. Entonces, hablemos de eso y de lo que vos considerás que se debería de hacer. Ya, además de lo que nos decías, se podría establecer algún tipo de pláticas tripartitas entre las financieras, entre las entidades bancarias y también el Estado, la actual administración, y el colocar créditos. Pero ¿cómo llegar a colocar créditos si, por ejemplo, los del banco, los de la financiera van a decir, bueno, y mi nivel de riesgo y todas estas partes? Entonces, ¿qué otros elementos se deben de considerar para ayudar a esta gente que está en los sectores vulnerables de nuestro país? Ok, el dinero, nosotros en economía estudiamos modelos circulatorios, que significa que el dinero en todo momento está en circulación. Por ahí se ha dicho de que el dinero nunca duerme, pero el dinero tiene que estar en movimiento, no tiene por qué estar atesorado bajo la forma de depósitos a tal punto que sea improductivo. Ese sería un capital improductivo. Entonces, el capital bancario y el capital microfinanciero tendrían en este caso la oportunidad, en función de una reactivación para que las personas no se mueran de hambre y cada quincena tengan para pagar sus cuentas y para solventar sus necesidades de consumo y para resolver sus problemas de flujo de caja en el caso de los negocios. Entonces, la idea es mover el dinero. Esa es la visión keynesiana para que el crédito cumpla con su función de ser un lubricante de la economía, ¿verdad? Si el dinero es la gasolina, entonces, y le provoca la combustión en la economía, el crédito es el lubricante. Y la idea es que el dinero esté cambiando de mano. Pero para estimular eso, entonces, las entidades que cumplen la función de intermediación financiera, valorando su propio nivel de riesgo, tienen una obligación económica de hacer un estudio de mercado. Pueden hacerlo, tienen la capacidad técnica para hacerlo y valorar, hacer un análisis de riesgo cliente por cliente, pero atendiendo esas particularidades. Estamos hablando de personas que quizás en el corto plazo, o es decir, o en el mismo momento, digamos de aquí a un mes, no van a comenzar a pagar sus créditos. Se les puede conceder algún periodo de gracia. Eso es factible. Y ahí es que puede haber una concertación con el sector público. Entonces, la gente no está diciendo, yo quiero dinero y no voy a pagar. Pueden inclusive hacerse unas primeras iniciativas piloto. Cuando haya un acuerdo o una definición en estos sectores que tienen los recursos. Pero, quizás hay que ver si ellos tienen sus propias expectativas negativas de por qué no están colocando recursos.
porque si no colocas recursos es porque no querés ganar. El que no arriesga no gana, y eso lo saben muy bien. Pero entonces tiene que haber un riesgo compartido, porque el emprendedor, el microempresario, es una persona que está asumiendo un riesgo, más si es generador de empleo. Si es generador de empleo, no solo depende su familia de este emprendedor, sino que también depende sus empleados y sus colaboradores. Entonces, por eso hablaba yo de incentivos perversos, porque yo creo que en este país, si un político llega a solicitar crédito, se lo van a autorizar en menos de 15 días. Pero para el caso de los microemprendedores, parece que esto se convierte definitivamente en un muro difícil de superar. De manera que ahí tiene que haber un consenso y una nueva política en torno al crédito para que lubrique la economía de los micro, pequeños y medianos emprendedores. Muchas gracias, Marco, por habernos acompañado y darnos tu visión económica sobre esto de los sectores vulnerables en nuestro país que necesitan financiamiento y que deberían de ser vistos con políticas públicas idóneas según lo que vos manifestabas. Muchas gracias nuevamente. Queremos compartir la tendencia de nuestra entrevista del día de ayer. Conversamos con Juan Carlos López de Defensoría del Consumidor acerca de los subsidios en la tarifa de energía eléctrica. 25.154 personas alcanzadas esta entrevista, 3.726 interacciones, 116 comentarios y 10 veces compartida. Usted que siempre está pendiente de nuestras transmisiones en Facebook, donde nos encuentra como Canal 10 Nicaragua, muchas gracias por esa interacción, gracias por su sintonía. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que se puede presentar después de una infección con las bacterias Streptococcus del grupo A. Puede causar una enfermedad grave en el corazón, las articulaciones, la piel y el cerebro. Este germen parece engañar al sistema inmunológico para que ataque los tejidos sanos del cuerpo. Estos tejidos se hinchan o se inflaman. Pero es en la siguiente entrevista junto a un experto donde te brindan más detalles al respecto. Saily Aguilar, Acción 10. Gracias, Saily. Ya está el doctor Jaime Manzanares, microbiólogo químico clínico, para hablarnos un poco de este tema en la consulta con el especialista. Nos va a decir a qué se debe la fiebre reumática en sí. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Odili Vargas. Muy buenos días, estimados televidentes de Acción 10 en la mañana. Y vamos a hablarle un tema de gran importancia, porque esta enfermedad de la fiebre reumática la están padeciendo miles de personas en Nicaragua, y desgraciadamente le ha costado la vida también a cientos de miles de personas en Nicaragua que no se han tratado a tiempo esta enfermedad, ya que esta enfermedad de la fiebre reumática se origina por una infección en la garganta causada por bacterias como Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Esta bacteria puede causar dolor al tragar, placas de pus en la garganta, gripe, tos, catarro. Lo que sucede es que aquí en Nicaragua las personas tienen una pésima costumbre de automedicarse. Cuando se sienten enfermos, con gripe, con tos, con catarro, corren a la farmacia y me dice, bueno, me vende algo para la gripe, lo cura en el momento, y esta bacteria comienza a viajar a través del torrente sanguíneo y llega y se ubica en la válvula mitral del corazón del lado izquierdo. Recordemos que el corazón es una bombita que está bombeando sangre y oxígeno al cerebro y a todos los órganos, y esta sangre pasa por medio de esta válvula que es como una manguerita. ¿Qué sucede si esta bacteria inflama esta válvula? El paciente comienza a sentir cansancio, taquicardia, dolores en el pecho, el corazón se le acelera. Hay personas que dicen que no caminan ni una cuadra y se van muriendo del cansancio. Luego esta bacteria, si no se trata a tiempo, destruye esta válvula del lado izquierdo del corazón y causa infarto al miocardio. Desgraciadamente miles de personas han perdido la vida por esto. También esta bacteria afecta las articulaciones. Hay personas que dicen, siento calentura, que me pongo caliente y me duelen los huesos. Por eso se le denomina fiebre reumática. También, pero doctor, ahí antes que continúe,
la parte que dice le duelen los huesos, ¿tiene que ver algo con la artritis o tiene una diferencia para no confundir? Tiene una diferencia, ya que la artritis es una enfermedad crónica, autoinmune, que puede ser genética, hereditaria o cambio brusco de temperatura, una de tantas causas que las amas de casa padecen, pero es incurable. Es una enfermedad que tenés que estar con tratamiento de por vida, mientras que la fiebre reumática sí se puede curar, si se diagnostica a tiempo, se puede curar ya sea con tratamiento inyectado o tratamiento tomado según el médico crea conveniente. El más común de ellos es la benzatínica, que ponen cada 21, de 1.200.000 cada 21 días por un año, pero en niños se pone la Unicil 633, pero según el médico lo crea conveniente. Doctor, ¿y en qué momento la persona debe hacerse los exámenes clínicos? ¿Después de un síntoma, 2 síntomas? ¿Después de cuántos? A los primeros síntomas y manifestaciones de gripe, de tos, catarro, si te duele la garganta, te duele el tragar, sentís bastante flema acumulada en los pulmones, tos con flema, debes de acudir a tu médico de cabecera o a tu unidad de salud más cercana para que te hagan el examen de la fiebre reumática, que se diagnostica a través del ASLO, antiestreptolicina O, cuyo valor normal es hasta 200. Entre más alto esté, hay pacientes que lo tienen en 400, otros en 600, otros en 1000. Entre más desarrollado esté la enfermedad, está más alto. Y hay pacientes que requieren el doble de dosis. Ahora, algo muy importante, que el paciente se tiene que estar haciendo controles al menos cada 6 meses de esta enfermedad, porque si a los 6 meses te marcó positivo siempre el examen del ASLO, debes de seguir tu tratamiento hasta por un año. Por eso es que hay personas que nunca se curan, porque no se hacen los controles. Y también deben de saber que esta bacteria se transmite a través de la saliva. Vos sabes que en una casa todos compartimos los cubiertos, los vasos, las cucharas, los platos, y nos las compartimos entre nosotros mismos. Al igual, podemos contagiar a nuestra mamá, a nuestros hermanos de esta enfermedad. Si vos te curás, te vuelven a contaminar. Es como un parásito. Cuando el médico te dice se van a desparasitar todos en la casa, hay tiene tendencia que ser entonces igualito. Que se confunda con otro tipo de enfermedades, con el mismo COVID, por ejemplo, porque usted dice que a través de la saliva. Sí, hay tendencia que se confunda. Ahorita que el COVID tuvo en su pleno apogeo, muchas personas confundían esta enfermedad de la fiebre reumática o de la cardiopatía reumática con el COVID, porque se asemeja a algunos de los síntomas. Ya decíamos, ardor en la garganta, dolor al tragar, gripe, tos, catarro, flema, cansancio, palpitación en el corazón, taquicardia, dolores en el pecho, a algunos pacientes les da calentura, dolores de los huesos e infecciones en la piel. Ojo con esto, para aquellas personas que nos están viendo, si usted ha tenido contacto, ¿verdad?, con alguien que ha padecido, tiene COVID, también no estamos diciendo de que no se haga el examen y porque podía ser fiebre reumática. No, por eso debe ir con el especialista y él es quien indicará qué tipo de exámenes se va a realizar. Es muy importante, por favor, que tomemos en cuenta esta orientación. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, escúchame, yo he sido de esta fiebre reumática y pues he ido 2 veces al centro de salud. La primera vez me mandaron por 6 meses esa inyección y después otra vez me volvieron a hacer y volví a salir y repetí pues el examen y me volví a salir. Entonces me volví a poner por 6 meses, pero después no me hice el control, pues yo quería ver si hay la posibilidad de que me regalen un examen, algo así para controlarme pues. ¿Cómo no? Déjenos sus datos completos y el número de teléfono también. El examen del perfil reumático le podemos obsequiar, al igual que la consulta y el tratamiento, que ahí mismo lo tenemos en biodiagnóstico. También inyectado, y tenemos naturales, siempre las primeras 3 llamadas, porque siempre compartimos esa bendición de Dios con el pueblo de Nicaragua. Lo que el televidente decía suele suceder mucho, que él se puso en tratamiento 6 meses, volvió a salir otra vez con la enfermedad. Lo que sucede es que no le explicaron que en su casa se lo tenían que hacer todos el examen. Como cuando las personas se desparasitan, igualito, tienen que desparasitarse toditos en la casa, porque yo he comprobado como científico, microbiólogo, cuando un paciente me sale positivo en el laboratorio, se lo mando a hacer a toditos en la casa y el 90% de las veces hasta los niños salen positivos. Entonces esa bacteria se está transmitiendo de una persona a otra. Ya decíamos que se puede asemejar a los síntomas de COVID también, porque también da síntomas relacionados como gripe, tos, catarro, cansancio, dolor en el pecho, taquicardia, dolor de los huesos y calentura. Inclusive muchas personas me han visitado
y dicen que han visitado otras clínicas porque sienten cansancio, sienten dolor en el pecho, sienten taquicardia y le han hecho examen de radiografía de tórax, de electrocardiograma y de ecocardiograma y dicen que no les encuentran nada. Pero ese paciente le dijo al doctor, pero si yo me siento muy mal, siento todos esos síntomas de taquicardia, dolor en el pecho, cuando llegó al laboratorio le mandamos a hacer el examen de la andrestectolicina O y salió positivo. Este era el diagnóstico de este paciente, se le mandó tratamiento y gracias a Dios se curó y se logró salvar su vida. Tenemos otra llamada, buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. ¿Aló, buenos días? Sí, aló, buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? Le escuchamos. Sí, que son esos síntomas que le está diciendo el doctor, lo tiene mi señora. A ver si nos puede regalar una consulta. Con muchísimo gusto. Bueno, denme el teléfono para visitarlo todo. Como no, ya vamos a ponerlos en pantalla y ahí lo anota. Sí. Con muchísimo gusto también el doctor le va a obsequiar esa consulta. Los pacientes que ganen no necesitan realizar cita. Pueden solo decir que miraron Acción 10 en la mañana y llegar si pueden a partir de hoy o hasta el sábado, transcurso de la semana o transcurso de la semana que viene, solo presentar su cédula únicamente. Doctor, ¿se cura? ¿Cómo se previene? Ya usted nos dijo, la cura dependerá también de cómo nos vamos a cuidar después del tratamiento, pero ¿se puede prevenir? Se puede prevenir. Uno, nunca andarse automedicando. Ya decíamos, los primeros síntomas de gripe, tos, catarro, no te automediques, visita a tu médico de cabecera que te mande a hacer tu examen. Si tenés la fiebre reumática o una infección bacteriana similar a esta enfermedad, él te va a mandar tu tratamiento, ya sea tomado o inyectado, porque este tratamiento inyectado no se le puede mandar a todo el mundo. Hay que hacerle una prueba de sensibilidad para ver si no es alérgico. Y también lavarse las manos continuamente, y si un paciente en la casa está positivo, hacérselo a todos y ponerse todos en tratamiento y también usar mascarilla. Ahorita en tiempos de lluvia, las personas andan enfermas, estornudan y estos virus y bacterias viajan a través del viento y nosotros nos estamos contaminando. Gracias, doctor, por esa importante información. ¿Siguen haciendo sus exámenes y el paquete especial? Claro que sí, ahorita en el mes de diciembre siempre pensamos en la salud de los nicaragüenses, realizándole la excelente oportunidad de un chequeo médico de 16 exámenes en 500 pesitos. Perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, riesgo cardíaco. Recordemos que cuando estos niveles se elevan, produce mareos, subidas de presión y te puede llevar un derrame cerebral. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Orina y biometría ácido úrico. Ahí están los teléfonos en pantalla y la dirección del Ministerio del Trabajo, 2 al Lago Media Arriba, Ministerio del Trabajo, 2 al Lago Media Arriba. Cuide su salud, no solo piense en mudada, en estreno y en celulares. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, doctor. Igual a usted, porque apoya bastante a la población nicaragüense. Saludos a la gente de Somoto, de Puerto Cabezas, que está conectada en Acción 10 en la mañana. Vamos de inmediato también a presentarles a ustedes una nota muy bonita, muy interesante, muy positiva, y es que a veces nosotros nos desvelamos. A veces se dice el desvelo, las neuronas no se recuperan, según los especialistas. Pues sí, es muy cierto, porque una nota que nos ha preparado Saile Aguilar dice que las personas podrían morir por no dormir. Veamos. En tiempos de necesidad, algunas personas han acudido a microfinancieras para obtener el dinero requerido. Sin embargo, el interés por préstamo es cuestionable para algunos expertos. En Nicaragua existe un aproximado de 19 microfinancieras donde los nicaragüenses pueden acudir. Según las cifras, el año pasado atendieron 218.637 clientes, la mayoría mujeres, con un total de 145.268. Pero es en la siguiente entrevista donde te brindan más detalles. Saile Aguilar, Acción 10. Gracias, Saile Aguilar, por esa introducción. Mismo el tema que vamos a abordar el día de hoy, les recordamos, es esos préstamos de microfinancieras, intereses y aspectos importantísimos que usted también debe considerar. Ya está con nosotros de Gestor al Consumidor el señor Rubén Arriola para conversar un poco de esto y darles unos tips a ustedes para que, si bien es cierto, necesitan un préstamo, ¿qué debe usted de tomar en cuenta para luego honrar su deuda y que usted no sea sujeto también de embargos? ¿Qué es lo que se puede embargar? Él nos lo va a decir. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, Rubén. Buenos días a los televidentes de Acción 10 de la mañana y le damos las gracias a Dios por estar en el programa. Sí, cuando hablamos empecemos los préstamos a microfinanciera, tienen una disposición o una tasa distinta a la de un banco,
Pero las microfinancieras son reguladas por qué institución y qué es lo que se debe hacer y tomar en cuenta cuando vamos a hacer un préstamo. La realidad es que no tienen regulación con la cuestión de los intereses. Ellos cobran los intereses antojadizamente, van de un 30, 50 a un 100%. ¿Por qué a las microfinancieras nadie las regula? Porque la ley 769, ley de microfinanzas, no lo dejó estipulado en el componente de la ley o articulado de la ley. Lo que se necesita de la ley es una reforma, hacer un análisis bien jurídico para que el digesto jurídico favorezca a los consumidores y usuarios de las microfinancieras y establecer las tasas de interés como lo que sucede con la banca. Las microfinancieras, como dicen popularmente o decimos popularmente, están en libre albedrío con los intereses. Por eso van aumentando de un 30, 50 hasta un 100%. Y esto perjudica tanto al fiador como a la persona que prestó, o también cuando se dan préstamos en grupo. Porque los préstamos en grupo, prestó la Odilí, prestó Rubén, prestó no sé quién más, y el grupo, alguien falló y esa persona sigue con su récord crediticio, el grupo, porque una de las personas no pagó. Entonces, ahí van creciendo también los intereses moratorios de una manera muy exuberante, perjudicando al grupo, aunque hayan pagado la mayoría. ¿Cómo deben de ser los intereses o en cuánto deberían de ser los intereses? Para consultoría sobre el consumidor deben de ser unos intereses moderados, porque según la ley dice que surge para aliviar la crisis y ayudar a que las empresas pequeñas y medianas salgan a flote y puedan trabajar, pero es todo lo contrario. Cuando las microfinancieras te prestan dinero, no te dicen los intereses, porque también tenemos un gran descuido los que prestamos dinero de no leer los contratos, que son bastante abusivos en ese particular. ¿Siempre se usa la letra chiquita o ya no? Según la ley dice que no, pero en algunas microfinancieras se da el caso que está siempre la letra chiquita o menuda, donde distingue, se le hace difícil distinguir los intereses que te van a cobrar. ¿Ustedes qué Repito, hacen? un paréntesis, los intereses están a libre albedrío porque no hay regulación. ¿Ustedes qué hacen? Y también en base a esto, diferentes tipos de recorridos, investigaciones, ¿en cuánto andan los intereses por las microfinancieras en nuestro país? Entre un 50 a un 100%, demasiadamente alto. Y las condiciones de pago también son bastante, digamos, violación a los derechos humanos como consumidor y usuario. Porque si vos querés llegar a negociar con una microfinanciera, te ponen un sinnúmero de trabas, y la CONAMI, muy bien, se hace la vista gorda. Las microfinancieras, cuando mandan a embargo, ¿después de cuánto tiempo esto se hace? ¿Qué es lo que es embargable? Ellos supuestamente te notifican, ahora te notifican digitalmente, con notas, etcétera, y te llaman a un juicio. ¿Después de cuántas notificaciones para eso? Para que vayamos eso entendiendo. depende de la microfinanciera. A veces te mandan 4 o 5 notificaciones, o inclusive algunas solo te mandan 2 y ya te quieren embargar. Te mandan a que vayas a negociar a la DIRAP. Tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Aló, buenos días. Bueno, 2222-7808, la persona que desea hacer una consulta, que haya hecho un préstamo y necesite también que le den algún tipo de asesoría, aquí está don Rubén para indicarle qué es lo más idóneo. Cuando ya se hace el préstamo por X cantidad, ¿cuánto tiempo tiene la persona, o eso va en dependencia de la cantidad que se preste para regresar el capital y el interés? ¿O puede ser primero el capital o primero el interés? Odilí, en el contrato la proyección de pago. Puede ser por 18 meses, 36 meses, etcétera. Depende del monto del dinero para que vayas pagando. Acordémonos de algo. Ya nos explica, porque tenemos una llamadita. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un saludo a los que están ahí en el programa. Yo quería solicitar una asesoría porque solicité un préstamo en un banco hace unos 3 años y el préstamo me lo dieron y yo comencé a pagar. Resulta que tuve un accidente y estuve 2 meses en el hospital. En ese tiempo que no pagué porque estaba hospitalizada, el banco metió un documento ahí en el juzgado y entonces me embargaron mi salario. Cuando ya salí del hospital, el mismo trabajo me facilitó el pago del préstamo, pero ante los juzgados ya han pasado 3 años y yo siempre sigo como embargada, aunque mi situación está clara
y la carta que me dio el Banco de Exoneración la llevé al juzgado. O sea, no solo hay impedimento por la microfinanciera, y eso cuando uno ha quedado en deuda, como en mi caso, y la solucioné, sino que ante los bancos yo sigo siendo embargada y no soy sujeta de crédito. Y no ha sido posible solucionar esa situación de ninguna forma en los juzgados. Me gustaría una asesoría al respecto. Gracias. Gracias a usted por llamarnos. Ella está pagando y sigue pagando, ¿verdad? Entonces ella debe tener los vouchers de pago. Ya pagó, dijo, ya pagó, canceló y su deuda. En base a los vouchers de pago que ya canceló su deuda, hacer una carta a la CIBOIT, que es con los bancos, solicitándole, digamos, su récord limpio de deuda. Limpiar el récord. Limpiar el récord crediticio. Después porque de 2 años lo mismo sucede con las microfinancieras. X persona hizo un préstamo, pagó, y a veces nos preocupamos por solicitar, digamos, la carta de solvencia y inscribir a la CONAMI para que salir de esta problemática, para que no porque esté manchado nuestro récord. El récord crediticio quede limpio. Eso se llama en el aspecto civil muerte civil, porque no son sujetos a ningún crédito. En el caso de los bancos, después de un poquito saliéndonos del tema, después de 2 años que ya posiblemente el récord está limpio, pero en el caso de las microfinancieras, ¿después de cuánto tiempo ya se limpia el récord? Viene siendo casi similar, de entre 3 a 5 años más o menos. ¿Cómo no? Pero también tenés que tener la carta, llevar todo lo que pagaste, un escrito bien elaborado donde ya cancelaste, y pedirle a la microfinanciera, cualquiera que se llame, solicitarle su solvencia por escrito. Porque es necesario. A veces no es necesario que tengas el montón de vouchers, aunque los tengas y hayas pagado. Pero si no solicitas tu solvencia de la microfinanciera, mucho menos que ellos lo hagan, porque son muchas las personas que están endeudadas, y a veces lo hacen por agrede o porque tienen mucho trabajo, porque yo creo que lo hacen más agrede que porque tienen mucho trabajo. Sí, regresando al tema, entonces, ¿después de cuánto tiempo ya se puede, qué es lo que se debe pagar? ¿Qué recomienda usted pagar primero, el interés o el capital? Expliquemos un poquito eso, porque a veces se hacen préstamos y dice, si yo estoy pagando y mi cuota es de tanto, pero esa cuota, ¿a qué va? ¿Al capital? Se debe preguntar, o va al interés, hay que preguntar eso, o se puede combinar. Mira, cuando vos comenzás a pagar 10.000 Córdoba, un ejemplo, ese te lo proyectan en 16 meses, un ejemplo. Esa cuota, más del 70, el 80% va a los intereses. Correcto. Y el restante va al capital. Sí. Cuando ya estás por culminar las cuotas de pago, ya comenzás a abonar al capital. Pero todo esto está en un andamiaje jurídico que ellos lo conforman y la ley se lo facilita. ¿Cómo no? ¿Qué recomendaciones darle a la población que en estos momentos y sobre todo en estas festividades decembrinas empiezan a hacer préstamos para reparar casa, para comprar vehículos, para lo que sea que ellos necesiten? Pero ¿qué recomendaciones deben de tener a la hora de hacer ese préstamo a la microfinanciera? Mirarse económicamente si puede pagar un préstamo con la microfinanciera o con la banca, ver si su salario le da para este endeudamiento, ver qué es lo que va a empeñar o que va a aprender, analizarlo muy bien confianzudamente, y si no se siente seguro, visitar cualquiera de las oficinas de defensa de los consumidores, para que así nosotros le prestemos un asesoramiento y no se endeude y después fijarse las cláusulas de los contratos, porque la gente tiene la mala costumbre, los nicaragüenses, que no nos fijamos y firmamos y sin leer. Correcto. Hay que tener la cultura de la lectura con las microfinancieras y con la banca nacional, porque si no después estamos pegando, como decimos popularmente, el grito al cielo. En el banco están establecidos los intereses, en las microfinancieras, repito, están a libre albedrío, por eso ellas hacen del 50 al 100% de intereses mensuales, golpeando, correcto, al consumidor o al usuario, y si se atrasa, te golpea más todavía. ¿Qué es lo que se puede prestar? ¿Se puede prestar, por ejemplo, la escritura de una vivienda, una microfinanciera? Muchas personas empeñan su escritura de la vivienda, otros empeñan escritura de vehículos, y lo que no se puede prestar son los utensilios de trabajo y no pueden ser tampoco expropiados por ninguna financiera
ni banca. Muchísimas gracias a la orden Rubén siempre. Arriola de Gestor al Consumidor. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla. Si desea hacer algún tipo de consulta, con mucho gusto le van a atender. Siempre ellos esperando esa consulta para que también usted apoye a la labor que realizan en pro de los consumidores en lo que se pueda. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos.